Buenas noches, profesora. Mi equipo está conformado por Dulce Viridiana Delgado Méndez, María Guadalupe Flores Salazar, María Guadalupe Gutiérrez Aguazzi, Daniel Monter Martínez, Edith Vázquez Flores y su servidor Esteban Rafael Arroyo Bedoya. A continuación vamos a mostrarles unas leyes de la transferencia de calor. Introducción. La transferencia de energía es el calor que se realiza siempre desde el medio de temperatura más alta, la que dispone de una medida más elevada a la temperatura más baja, y se detiene cuando los dos puntos alcanzan una temperatura equilibrada. Desde el punto de las leyes de termodinámica, eso nos sugiere que la energía que se transfiere siempre va a ser la misma. Bueno, el primer subtema de esta exposición es la ley de enfriamiento de Newton. Como su nombre lo dice, esta ley fue establecida por el físico Isaac Newton. Y esta ley nos dice que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores, siempre que la diferencia de la temperatura sea más pequeña y la de la naturaleza o entorno en el que se encuentre permanezca igual, lo que puede interpretarse cuando un objeto posee una temperatura ya sea mayor o menor que la del entorno en sí o el medio ambiente. Con el paso del tiempo llegará a establecer un equilibrio térmico. A continuación está la ley en una ecuación formulada, en donde encontramos que menos la constante de proporcionalidad multiplicada por la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente. Esta ley nos ayuda a calcular la temperatura del medio ambiente y de un objeto o materia en sí. Como parte de la aplicación de la ley de enfriamiento de Newton, tenemos un ejemplo en el cual presentamos un sistema de enfriamiento para procesos industriales. En este sistema de enfriamiento sabemos que se lleva a cabo un proceso de eliminación del exceso de calor a través de un intercambio térmico, ya sea por agua o con aire, con la finalidad de que se reduzca la temperatura. En este caso, pues tenemos un sistema de enfriamiento de un líquido con dos tanques y un intercambiador de calor, como se muestra en la imagen. En esta imagen, pues tenemos en un tanque, tenemos un líquido, en este caso agua, a 28 grados centígrados, y tenemos otro tanque que se encuentra vacío. En este sistema se instala un grupo de bombas y un grupo de bombeo y un intercambiador de calor, y pues entre ambos se lleva a cabo el sistema de enfriamiento en una sola pasada del agua, y ocurre una reducción de temperatura de 28 grados centígrados a 7 grados centígrados, y pues ya lo vemos ubicado en el nuevo depósito. Alguna de las aplicaciones que está presente en la ley de enfriamiento de Newton es en la ingeniería de sistemas, en los modelos climáticos, en la ingeniería de reactores, en la ingeniería aeronáutica, y como bien lo vimos en la industria química. Pues en este sector se lleva a cabo en diversos procedimientos, como en los gases a presión de temperaturas especiales, en la fabricación de orgánicos, inorgánicos, en la fabricación de pigmentos, de plásticos y en la fabricación de otros productos químicos. En la historia de la ley de Fourier comenzó un trabajo para expresar la transferencia de calor a través de la conducción en 1822. Este también ha dado el concepto para integrar la serie y la integrales de Fourier. Su ley de conducción es bien conocida, ya que lleva su nombre. Bueno, ahí se ve el diagrama. Es la conducción del calor a través de un objeto, pero de esa manera tridimensional. Bueno, en esta diapositiva se encuentra la
Para que la ley de Fourier sea aplicable, deben cumplirse las siguientes condiciones. En este caso, como primero tenemos que la transferencia de calor por conducción tendrá lugar en condiciones de estado estable de un objeto. La generación de calor interno debe de ser cero. Otra condición es que las superficies limítrofes deben estar adecuadamente aisladas y el material debe ser homogéneo e isotrópico. Además, existen otras condiciones que donde no hay transferencia de calor por conducción y radiación y el gradiente de temperatura es pequeño. Bueno, ahí tenemos la ecuación de la ley de Fourier. Esta ley establece que la tasa de tiempo de transferencia de calor a través de un material es proporcional al gradiente negativo entre la temperatura y el área. La siguiente ecuación nos dice que la tasa del flujo de calor es igual a la constante de proporcionalidad, que es la conductividad térmica por el área, por la diferencia de temperatura sobre la capa de espesor. La constante K depende de la temperatura y presión para sustancias puras. En el caso de mezclas, también depende de la composición. En los gases, aumenta con la temperatura. Bueno, esta ley de Fourier establece que el flujo de transferencia de calor por conducción en un medio isótropo es proporcional y de sentido contrario al gradiente de la temperatura en esa dirección. Bueno, en las aplicaciones de esta ley, tenemos aquí un ejemplo donde se ve que la función lineal de la gradiente de la temperatura es la misma que el valor entre punto A y B. Gracias a su ley podemos definir el coeficiente de conductividad térmica por la capacidad de calor que se transmite por segundo a través de la unidad de superficie entre dos planos paralelos, como se puede ver en el plano. Eso nos ayuda a las distancias de la unidad de longitud y cuando es diferente de sus temperaturas. Bueno, la siguiente ley es la ley de Stefani-Boltzmann, que establece que toda la materia que no se encuentra a una temperatura infinita emite dos radiaciones térmicas. Estas radiaciones se originan a partir de la energía térmica de la materia limitada por la superficie más baja por la que fluyen. La velocidad a la que libera la energía por unidad de área es de volts sobre metros cúbicos, que se denomina la potencia emisiva de su superficial. Esta ley modela una forma de transmitir calor por radiación y de esta forma podemos determinar la transferencia de calor por radiación entre dos cuerpos. Se muestran dos ejemplos simples a continuación. El primero es la variación de la temperatura de un pequeño cuerpo situado en el interior de una cavidad. Como tal, en la imagen se muestra un cuerpo esférico dentro de una cavidad y pues cada una tiene una temperatura distinta. Al cabo de un tiempo existirá un equilibrio en la temperatura de las dos. Podemos decir que el cuerpo aumentará su temperatura cuando la cantidad de energía absorbida sea superior a la emitida, o por el contrario, disminuye si es superior a la absorbida. Y cuando se alcanza un equilibrio, ambas cantidades de temperatura son iguales. Y en el segundo ejemplo se muestra un balance radiactivo terrestre, que solamente es calcular la temperatura de la Tierra tomando en cuenta la energía recibida del Sol y la energía recibida por la Tierra, emitida por la Tierra. Como parte de la conclusión del tema de la ley de enfriamiento de Newton, tenemos que, pues, esta ley tiene diversas aplicaciones en diversos procesos industriales, como bien lo mencionamos en la ingeniería aeronáutica, en sistemas de enfriamiento, y pues esto sucede mediante la pérdida de calor de un cuerpo a medida que ocurren las diferencias de temperatura, y pues esto ocurre
Cuando un objeto a cierta temperatura de mayor o menor temperatura a la del medio ambiente, tiende con el tiempo a establecer un equilibrio térmico. Bueno, como conclusión del tema de la ley de Fourier, concluimos que la transferencia de calor por conducción es un proceso mediante el cual fluye el calor desde una región de alta temperatura hasta otra región con una baja temperatura, en lo cual dentro de un medio o entre medios diferentes entran en contacto físico y directo. Los valores de conductividad térmica dependen del material y de la temperatura. Bueno, como conclusión de la ley de Stefan y Boltzmann, tenemos que esta ley establece que un cuerpo negro emite radiación y es solo destinado a otro objeto negro, llamados radiadores perfectos, ya que no todos los cuerpos tienen el mismo nivel de absorción. Un cuerpo negro absorbe mejor la luz y la energía radiante. Concluimos con las 3 leyes vistas a través de esa presentación. Podemos ver el uso de los mecanismos de transferencia de calor más comunes y los más usados tanto de manera cotidiana y de manera industrial, la cual es convección, conducción y radiación. Estas tienen aplicaciones dentro de la industria, tanto en metalúrgica, farmacéutica y alimenticia. No solamente se utilizan como bases de cálculo, sino también en dispositivos industriales como son los intercambiadores de calor y torres de destilación. Y eso sería todo.